Buenas tardes, mi nombre es Melanie Polo, estudiante de primer semestre de Administración de Empresa. Hoy vamos a hablar sobre la historia de la contabilidad. Como ya sabemos, la contabilidad es una actividad tan antigua como la propia humanidad. En efecto, es que el hombre es hombre y aún mucho antes de conocer la escritura, ha necesitado llevar cuentas, guardar memoria y dejar constancia de datos relativos a su vida económica y a su patrimonio. Bienes que recolectaba, cazaba, elaboraba, consumía, poseía, bienes que también almacenaba o enajenaba, ¿sí? En ese sentido, recientes investigaciones como las de Dennis y sobre todo las de Hans Nitz y Peter Dameru y Robert, arqueólogos e historiadores de la antigua Mesopotamia, permiten afirmar que los primeros documentos escritos que se conocen constituidos por millares de tablillas en arcillas con inscripciones en caracteres procuneiformes elaboradas hace más de 5.000 años, contienen números y cuentas sin texto ni palabras. En este hace concluir a los citados investigadores que la escritura debió surgir cerca de los años 3300 a.C., ¿sí? No fue pues el deseo de legar a la posterioridad el recuerdo de hazañas guerreras, relatos y héroes o dioses, o de plasmar normas jurídicas para su permanente constancia y cumplimiento. Lo que motivó el nacimiento de la escritura, como se creía hasta ahora, sino simple y llanamente la necesidad de recoger y conservar las cuentas originadas como consecuencia de procesos productivos y administrativos. Desde esos primeros tiempos, las actividades de registros contables se han venido sucediendo interrumpidamente, aunque solo a partir del siglo XIV y XV se conservan testimonios escritos como un carácter regular y relativamente abundante. Los datos contenidos en la documentación contable, aún la más antigua y fragmentaria, son cuantitativos y exactos, y no digamos ya en el caso de las contabilidades modernas llevadas por partida doble, en las que los datos se presentan formando en todo coherente, completo e intimidante interrelacionado. Por ello, su estudio e interpretación permiten arrojar una luz muchas veces enteramente nueva e insospechada sobre hechos históricos que a falta de ellos habían sido explicados de manera errónea e insuficiente. No hace falta ir muy lejos para encontrar ejemplos de esta nueva luz, proporcionada por el análisis histórico contable, al afrontar el estudio de Imperio Español de los siglos XIV y XV. La historiografía mundial ha tenido a centrarse en aspectos relacionados con el poderío militar y político que a España le proporcionó la inmensa riqueza en metales preciosos procedentes de la India, pero la moderna investigación del aparato contable y organizativo de la Real Hacienda de la Castellana ha hecho una formidable organización administrativa del imperio, creada totalmente es novo, sin precedentes de ninguna clase, y que luego sirvió de modelo a todos los sistemas de dominio colonial que surgieron en el español. De este modo, la investigación histórico-contable ha colocado en el primer plano la investigación historia de la organización de la administración castellana de esa época, relevándola como uno de los factores más significativos para conocer con profundidad y explicar la evolución y vicisitudes del imperio, ¿sí? Es así que en la evolución de la contabilidad hasta llegar a la partida doble, las anotaciones contables se diferenciaron desde los principios al objeto de adaptarse a dos finalidades fundamentales. Primera, la de satisfacer la obligación de agentes y factores, rendir cuentas a sus principales acerca de la gestión de los bienes y haciendas confiados a su cuidado, y segunda, la de seguir acerca de la marcha global de los propios negocios o actividades. Aunque con numerosos puntos de contacto y solapamientos, ambas finalidades dieron lugar a dos distintos sistemas de registros contables, con características propias y específicas. Común de las dos clases de registro fue un principio el carácter bilateral de las anotaciones, que consideraban simplemente la relación entre dos personas, el dueño de los libros y un tercero, que fue el sistema que mantuvo un planeamiento bilateral. El segundo fue evolucionado en busca de un grado
cada vez mayor de integración, de multilateralidad, hasta que las anotaciones abarcaron todas las operaciones del dueño de los libros, ofreciendo una visión completa e interrelacionada de sus negocios. No se crea por ello, sin embargo, que el primer sistema no evolucionó, sí evolucionó, lo hizo y se fue perfeccionando, pero conservando siempre su carácter bilateral, que le restaba utilidad para su empleo como método de registro, memoria y gestión empresarial. Por ello, su utilización se desarrolló sobre todo al servicio de las administraciones públicas. En efecto, su planteamiento se ajustaba perfectamente a las necesidades de controlar la actuación de los funcionarios y de las personas a las que se encomendaba una misión que involucrarse la recepción, entrega y manejo de los dineros o bienes públicos. En los reinos de Castilla, estas prácticas contables originaron, ya avanzada la Edad Media, el llamado sistema de cargo y data, que se ha mantenido en la administración de una forma u otra bien entrado el siglo XX. En los primeros tiempos de la historia de la contabilidad, se comprende no solo el estudio de la evolución de la técnica contable, sino también el de las organizaciones y las técnicas de gestión y control empresarial, que forman un todo con la organización contable, instrumentada, así como el de las operaciones reflejadas en los registros de cuentas. Dentro de este ámbito, la historia de la contabilidad no descuida lógicamente el estudio del pensamiento y la enseñanza contable, ni el de la formación de la profesión contable y el establecimiento de grupos corporativos profesionales, el análisis de la legislación y disposiciones que regulan las actividades contables. Más allá aún, el historiador moderno de la historia de la contabilidad se preocupa por identificar e investigar las interacciones producidas entre las estructuras del mundo contable y su entorno cultural, político, socioeconómico, pero no siempre se ha concebido la historia de la contabilidad con un contenido tan amplio. Aunque ya en los siglos XVI, XVII, XVIII se encuentran obras que al tratar de la contabilidad y la tenuria de libros contienen algunas referencias a aspectos concretos de la historia de la técnica contable a la mención de algún autor concreto. El estudio sistemático de la historia de la contabilidad propiamente dicho, comienza más tarde, a mediados del siglo XIX. En esos primeros tiempos, hasta finales del primer tercio del siglo XX, la historia de la contabilidad se concibe fundamentalmente como el estudio de los autores y los tratados contables del pasado, aunque no faltan algunos estudios aislados sobre libros de cuentas. El tema absolutamente prioritario es el de la evolución de las técnicas contables y de la identificación y señalamiento de las novedades que se producen dentro de ellas, que son trabajos claramente realizados por estudios de la contabilidad, casi exclusivamente por la evolución y progreso de su disciplina. Los primeros años del siglo tercio del siglo XX abren una nueva etapa de la investigación histórico-contable, en la que se va despertando paulatinamente un interés cada vez más amplio y generalizado por el descubrimiento y estudio de fuentes primarias, es decir, de los libros de cuentas de las respectivas épocas. Circunstancia propicia la ampliación del capítulo de estudio de la contabilidad en contacto directo con los libros de cuenta. No solo se interesa ya por la práctica técnica contable pretérita, sino también por su participación en las técnicas empresariales de dirección, administración, control de las consideradas expresiones genuinas y finalmente por el estudio de las operaciones registradas en los libros, junto con el del contexto en las cuales tienen lugar la historia de la contabilidad. Comienza así a contextualizarse y a interesar a estudiosos ajenos a la profesión contable. Es más, empiezan a estudiar el papel de la contabilidad en la propia configuración del entorno, ¿sí? En las dos últimas décadas del siglo XX se han visto sacudidas en el seno de la disciplina que nos ocupa, que ha dividido en dos a los historiadores de la contabilidad y ha tenido efectos estimulantes sobre el interés despertado por el estudio de la disciplina. Me refiero a la aparición de la nueva historia de la contabilidad, que surge con fuerza y con un movimiento confrontativo con la historia de la contabilidad tradicional, abriendo un agrio debate epistemológico y metodológico sin precedente, ¿sí? De esta manera, vemos
cómo hay culturas heredadas, movimientos que durante las últimas décadas han invadido todos los ámbitos intelectuales y artísticos dentro de su medio específico. En la nueva historia de la contabilidad ha nacido el ayuntamiento, medidaje de las nuevas ideas epidemiológicas y metodológicas sobre la historia en general de un nuevo paradigma crítico radical de investigación de la contabilidad, de clara orientación marxista. Como circunstancia curiosa se debe señalar que los fundadores de la nueva historia tienen gala a proclamar que su grupo no está compuesto por historiadores, sino por sociólogos, politólogos, etólogos, ideólogos, entre otros, queriendo posiblemente hacer hincapié por ello en el carácter multidisciplinar de sus investigaciones. En la nueva historia no constituye en realidad una escuela o un cuerpo unitario de doctrina, sino un conjunto variado de enfoques y formas de entender la disciplina que a menudo muestran importantes diferencias entre sí. Pero en cualquier caso, lo cierto es que sus partidarios comparten una idea y tendencia comunes que hacen de este un conjunto de enfoques y planeamientos que se distingan a formas tradicionales en que la historia de la contabilidad se había venido entendiendo y practicando. Bien, ahora hablamos de las NIT, que sabemos que son las normas internacionales de información financiera. Esas son el conjunto de estándares internacionales de contabilidad promulgadas por el IAS, que establece los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información de revelar las transacciones y hechos económicos que afectan a una empresa y que reflejan en los estados financieros. El mundo actual está cambiando constantemente, el entorno es el mismo, las personas y las empresas buscan una evolución continua. Es por esto que las NIT buscan un punto en común, una homologación y concientizan en los temas. Bien, ¿qué beneficios nos traen las NIT? La adaptación de las NIT ofrece una oportunidad para mejorar la función financiera a través de una mayor consistencia en las políticas contables, obteniendo beneficios potenciales de mayor transparencia, incremento en la comparabilidad y mejora la eficiencia entre los que podemos destacar: acceso a mercados de capital, transparencia en las cifras de los estados financieros e información consistente y comparable, mismo lenguaje contable y financiero, reducción de costo, herramienta de alta gerencia en la toma de decisiones, modernización de la información financiera, simplificar la separación de los estados financieros. Bien, porque son importantes las NIS en Colombia. En el 2009 el gobierno expidió la ley 1314, en el cual regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera en Colombia. Con esta ley el gobierno nacional encargó al Consejo Técnico de la Contaduría Pública para el proceso de normalización técnica de las normas en Colombia y por ello emitió el documento Direccionamiento Estratégico, el cual busca el desarrollo efectivo del proceso de convergencia y ha orientado al mercado para que las empresas colombianas se clasifiquen en alguno de los tres grupos que a continuación se describen. En diciembre del 2012, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, conforme a la propuesta presentada por el CTCP, expidió los decretos 2784 y 2706, con los cuales se adoptan oficialmente los estándares internacionales contables NIC para las entidades que conformarían el grupo 1 y 3 y para el caso de las compañías que conforman el grupo 2. Se emitió el decreto 3022 de 2013, que son las pymes, respectivamente. En estos decretos se establecen los marcos normativos contables del país y los cronogramas de aplicación, los cuales iniciaron con actividades en el año 2013. A la fecha, el Gobierno Nacional ha emitido algunos otros decretos donde se hacen algunas precisiones y modificaciones especialmente relacionadas con los cronogramas de aplicación. Y bien, es así.